Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Mujeres, la entrevista. Hoy tenemos un programa muy especial porque está con nosotros el senador Luis Miguel Barbosa, ¿verdad, chicas? Así es, Fabi, estaremos preguntándole de todo un poco. Ya nos dio el permiso para hablarle de la vida personal, de asuntos de la política y de todo un poco más. Jessica, bienvenida. Como dijo el senador, entrevista libre, así es que ya comencemos, por favor. Las tres, buenas tardes y encantado de estar con ustedes. Ya hacía falta que me invitaran, porque yo la estaba vigilando. No me invitaron, pero gracias. No, pues, senador, al contrario, gracias por estar acá con nosotros. Sabemos de sus múltiples actividades, ocupaciones. Él es el coordinador de los senadores del PRD. Él le toca negociar asuntos muy importantes, está en la mesa de negociaciones con el gobierno federal para el tema de telecomunicaciones. También está ahorita con el tema de la reforma energética. Está en los temas sociales porque le preocupa también el bullying en la sociedad y además se está rehabilitando por la enfermedad de la diabetes. Entonces, la diabetes no te rehabilita, ahí te la contienes, te vuelves disciplinado, si es que puedes serlo, porque es un asunto bien complicado. Yo me estoy rehabilitando de la amputación que sufrí en mi pie derecho, ya tengo una prótesis, es un proceso de rehabilitación el que estoy arrancando, generando una nueva actitud frente a la vida. Creo que en eso estamos, y en eso tengo que estar para siempre, o todos debiéramos estar, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el principal cambio que ha tenido usted, senador, en su vida después de la situación que vivió? Porque he leído algunas declaraciones que dice que usted sigue sintiéndose el mismo antes y después. No he parado, eso también no es malo que lo diga yo, pero nunca me sentí amputado de nada. Esa frase yo la armé para salir frente a la opinión pública, pero también nunca he parado. O sea, desde que ocurrió esto y cuando estuve en la casa, pronto llegué a mi oficina y no he dejado de hacer absolutamente nada. ¿Cuál es la nueva actitud? Creo que debemos de ser personas más reflexivas, tener una posición frente a la vida mejor, establecer que quienes nos rodean son gente que depende de nosotros, o sea, su felicidad depende de nuestra estabilidad y por tanto tenemos que estar mucho más pacientes, no pasivos. Claro. Y por eso creo que no es fácil, porque hay que aceptar que el mundo cambió, la realidad que nos rodea cambió y todos los días no hay que vencerla, hay que estar adecuado a la realidad que nos rodea. Así me siento. No me he deprimido nunca de esto. ¿No culpo a nadie tampoco? No, el culpable fui yo. ¿Y qué pasó, senador? Porque en muchas entrevistas dice, fue un descuido mío. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo lo detectaron? Yo soy diabético desde hace años, claro que lo sabía mi familia, pero el que no lo asumió de manera disciplinada fui yo. La diabetes es muy delicada, para eso cuidarse. La diabetes hay que cuidar, hay que hacer diría yo, de todo lo que nos rodea una disciplina. Claro. No solamente en la alimentación, en comportamientos, hay que asumir el padecimiento y dejarse aconsejar por profesionales. No inventarse cosas alrededor, como la subcultura de muchos, como la que yo tengo o tuve, indica. Entonces, ¿qué pasó? Tuve una lesión en la planta de mi pie derecho, no me la cuidé, no me la atendí debidamente y cuando quise hacerlo ya tenía yo una infección generalizada en el cuerpo y la fuente de la infección era mi pie enfermo y no había otra más que la amputación o la vida. ¿En algún momento sí pensaba que ya no le iba a contar más, que se iba para el otro lado? Mira, llegué al hospital a sabiendas de que estaba yo grave. No pensé que me iba yo a morir, pero claro que asumí que podía ser ese el momento. O sea, no porque pensara que entraba yo para morirme, pero claro que yo hablé con mi esposa y le dije, oye, si pasa esto, haces esto, haces lo otro, mueves aquí, haces lo demás. Lo hablé en el camino que íbamos al hospital y sí estuve muy grave. Sí estuve a punto de morir y por 12 días estuve en un coma, en unos momentos muy intensos
y otras inducido. Pero muy bien, agradecido con Dios, con mi familia y desde luego con la ciencia. ¿Qué pasaba por la mente en esos momentos? Por ahí también va, senador, el punto en que usted es fuerte, como dijo, yo decidí que la amputación no iba a ser mental, ¿no? Ni en el alma, y voy para adelante. Pero ahora que nos abre su corazón, ¿no tiene momentos de angustia a veces, de desesperación, de poderse mover como usted quisiera? Sobre todo porque su propia carrera política, usted desde el 94 empezó con Cárdenas en aquellas marchas y caminatas, le tocó organizar el PRD en Puebla. Entonces, sigue su propia carrera política, lo hace moverse de aquí para allá. ¿No hay de repente esos momentos de frustración? Mira, por eso paciente pero no pasivo. Yo desde luego no soy un héroe de nada, debo ser un ejemplo de lo que no se debe de haber hecho, que es el descuido de la salud hasta el nivel de llevarlo a la muerte. Y así habemos muchos mexicanos, ¿eh? Claro, a mí no me va a pasar, yo no voy a llegar a ese punto. Yo me curo cuando quiera. Claro. ¿Sí? No, eso no es para mí, a mí eso no me ocurre. Y véanme que me ocurrió a mi persona, en el momento protagónico de mi vida. Como que cuando hay un protagonismo de alguien, nunca le pasa nada al famoso, ¿no? Sí, ¿sí? Y le pasa a los otros, ¿no? A mí me pasó. ¿Qué se podría decir a la gente que lo está viendo en este momento y dice, no, a mí no me va a pasar nada, yo tengo la salud muy bien y yo pues estoy tranquilo? Que lo asuman, van a vivir mejor si lo asumen. Que se atiendan. Hay métodos de atención pública, el Seguro Popular, los que tienen asistencia social pública, los que no tienen mecanismos privados, pero bien se puede atender de padecimientos cuando se asume el padecimiento. ¿Y qué es lo que...? Sí he sentido momentos de angustia, sí los he sentido, pero estoy preparado para superarlos en el momento mismo. Que lleguen a la casa de uno, que toquen la puerta y que no puedo salir a recibirlos, o que cuando se va a la visita no podemos salir a dejar a tu hermano, a quien te llega a visitar. Claro, ese momento ya lo pasé. Yo ya tengo una prótesis y estoy caminando muy bien, con molestias las naturales, pero no sé quejarme y he asumido eso. No quiero yo afectar la vida de quienes me rodean, ni de mi familia, ni de la gente que trabaja conmigo. Y claro que, por ejemplo, se los digo así con mucha confianza frente al público, en mi oficina, cuando yo estaba en silla de ruedas, sí llegué a sentirme incómodo cuando yo solo y jalándome con una silla de ruedas, una silla con rueditas ejecutivas, y claro que esas cosas no son, pero nunca he agredido a nadie por eso. Nunca he agredido y nunca me he desesperado. La aceptación es lo que usted dice. Yo ya lo he contado, pero el día que yo desperté de mi inconsciencia por la gravedad que tuve, me di cuenta de las vendas que tenía en mis piernas. Le dije a mi esposa, dile al doctor que me quite las vendas porque no puedo estirar mi pie. Para esto mi esposa me dice que ya, porque se vive en estado de delirio, medio que entiendes pero no recuerdas nada. Ya me habían dicho cosas de la amputación, y entonces yo le dije, dile al doctor que me quite las vendas porque no puedo estirar mi pierna. Digo, sí. Yo a los 5 minutos me di cuenta que me habían amputado el pie. No pregunté nada, no dije nada, asumí que no tenía que decirlo y no dije por qué y pasó, qué pasó. De todo el tramo de gravedad me fui enterando con el relato poco a poco de todos, ¿no? De mis hijos, mi esposa. Ellos entraron conmigo al hospital y salieron. O sea, no me abandonaron un solo minuto, ¿sí? Entonces, bien. Fíjate que me siento bien. Supongo que su familia fue un apoyo fundamental en ese proceso. Enorme, y sigue siéndolo, enorme. Muchas cosas, el posoperado vive muchas cosas que no voy a decir aquí, pero claro que requiere
la atención de los que lo rodean. Y tanto mi esposa, mis hijos, como la gente que trabaja conmigo, tiene conmigo atenciones especiales. El día que tembló, ¿recuerdan? Sí. Por ejemplo, ese día mi prótesis estaba en reparación, porque ahora que tengo prótesis me encuentro que hay una bola de cosas que hacerles. Es algo mecánico, pues. Es algo mecánico que estás teniendo que atender y resolver. Y hasta engrasar. Un día me tuvo que mi protesista engrasar mi prótesis. Entonces ese día mi esposa me había llevado mi prótesis a arreglar alguna mientras me están haciendo otra ya. Y cuando empezó a temblar, todos corrieron hacia las gentes mías de diferentes áreas. Todos corrieron a donde yo estaba a sacar. Todos. ¿Sí? Me sacaron en bola todos, en una silla de ruedas. ¿Sí? Entonces, claro que sí. Eso es cariño también. Claro que sí, o sea, requiere la solidaridad de la gente. Y por eso la mentalidad mía está puesta allí. ¿Dónde encuentra la fortaleza? Pues la fortaleza es espiritual, está en la familia, está en los amigos. Nadie es producto del individualismo, todos somos productos de un esfuerzo colectivo. Y que usted es aguerrido y trae esa garra de sangre, porque su bisabuelo formó parte importante de la historia de este país y luchó también por muchas causas. Bueno, mi familia es una familia pueblerina de Tehuacán, de municipios de Ajalpan y Sinacatepec, en Tehuacán. Al que te refieres es a mi bisabuelo paterno, que fue general revolucionario, que hizo la revolución en esa zona. Gente como hubo en todo el país, diría yo que nacionalistas que se rebelaron por falta de democracia y a través del único método que existió en ese momento, que fueron las armas. Y yo me siento heredero de esa tradición, sí, pero me siento un político moderno, me siento un político que ve su entorno, que se preocupa por el medio ambiente que lo rodea, por los derechos humanos, por la igualdad de géneros, por la diversidad de géneros. Quiero ser alguien útil a esta época, de verdad, y por eso me ubico como un hombre de izquierda, porque creo en esas cosas, creo en el vanguardismo, creo en el progresismo, no veo al conservadurismo como una forma sana de poder actuar frente a la sociedad y frente a la vida, y me siento completo, no me siento amputado de nada. Miren, hasta zapatitos, ya me puse unos zapatitos medios cucos que ya le pudo mi mujer meter a la prótesis. A la prótesis, no está fácil, pero muy bien. Bueno, porque se lucha un poco en el tiempo. Ahorita le pregunto sobre Puebla. Y antes de irnos al corte, también me gustaría que se quedara una pregunta en la mesa de que es ahora, dicen que en el cambio está la evolución. Las cosas pasan por algo y usted dice que tiene sus fortalezas en aspectos muy básicos como la solidaridad, como ser útil. Y esto le ayuda a ser un mejor político, pero nos responde después del corte. Y ustedes no se vayan porque esta plática está muy, muy interesante. Quédese con nosotros, no le cambie. Estamos platicando con el senador Luis Miguel Barbosa aquí en Entre Mujeres, la entrevista. Y le estábamos preguntando sobre esta nueva situación, lo hace ser un mejor ser humano. Alguien que usted dijo cree en la solidaridad, cree en el apoyo, quiere ser útil. ¿Esto lo hace un buen político? Mira, sí, es una condición hoy en la política ser diferente. El mundo de la política es menos complejo de lo que el sospechosismo, como diría el clásico, afirma. Es una vida más real, sí, es una competencia cruda, es una competencia por protagonizar, por construir, a veces por no construir y obstruir. Es muy real, no es perversa. Yo no veo a ningún político que intente orientar su actividad a hacer el mal, a ninguno. Y por eso sí creo yo en que la política está siendo mejor hoy que antes. Hoy tenemos mecanismos de transparencia para pedir informes que hace un servidor público, rendición de cuentas, declaraciones patrimoniales, ejercicio revisado del gasto público,
si hablamos de gasto. Hoy vivimos una caja de cristal. Hoy los medios de comunicación, ustedes, desarrollan un escrutinio diario de lo que hacemos los políticos. Y hay el que se equivoque, por una cosa te equivocas y puedes acabarte y no reponerte. Entonces eso es bueno, eso es bueno. En otra época no existía nada de eso. Y por eso se crearon las grandes imágenes del político con una enorme impunidad. Hoy vemos escándalos de hijos que acaban al padre político, ¿no? Y antes sabíamos de hijos que cometían hechos verdaderamente graves y era impune para ellos todo lo que desempeñaran. Es diferente. Entonces el político tiene que ser primero ir mejorando su calidad como persona. Yo conozco a muchos políticos que son excelentes caballeros y mejores damas, mejores mujeres, a muchos. En el Senado hay muchos y muchas buenos hombres y buenas mujeres, yo los quiero mucho. Hemos hecho una especie como de familia allá en el Senado, de todos los partidos, de todos los partidos. Las cámaras, por ejemplo, son, antes que otra cosa, un lugar donde se hace relaciones humanas. Entonces sí creo que el político tiene que ser cada vez mejor persona y yo no quiero ser la excepción. Buena persona es ser útil, servir para el momento en el que vive uno y para el lugar donde está uno, para las gentes que lo rodean. El hijo, que es uno, el niño, el joven, que debe ser motivo de orgullo, frente a los padres, el que se cuida para no hacer sufrir a los padres, lo digo por los hijos. Cuando te casas, te vuelves adulto, ¿sí? Hoy ya como padre, el padre de niños es diferente del padre de jóvenes que tiene que entender su evolución, el hijo de padres adultos mayores, hasta que se vuelve uno el adulto mayor, ¿sí? Entonces, claro que el paso por la vida es muy largo, pero no debe uno desaprovecharlo en cada momento. Entonces, que la política sirva, entre otras cosas, sí para hacer el bien común, sí como un esfuerzo del bien común, que hagamos del ejercicio del poder un ejercicio saludable para la sociedad, que de verdad el ejercicio del poder se preocupe por el bien común, pero que también sirva para mejorar la calidad de las personas. Qué bien que lo dice, senador, porque es bueno tener ejemplos como estos de gente que agarra fortaleza de las cosas que son duras y es un buen ejemplo para el resto y no de los otros que andan haciendo cada cosa que a todos nos da pena y vergüenza y más bien se aprovechan. Yo le preguntaba antes del corte, hablando un poco de lo que pasaba antes de su vida, en la juventud, en la niñez, ¿cómo fue el cambio? ¿No extrañaba Puebla, tal vez un lugar tan de repente tranquilo y venirse a vivir al DF, que es todo caótico? Bueno, yo estudié en el DF, estudié en la UNAM, y entonces yo cuando vine a estudiar acá a México, en la Ciudad de México, yo tenía el proyecto de nunca regresar ya a Tehuacán, pero condiciones particulares de mi familia me pusieron en la ruta de regresar. Y yo de regresar a Tehuacán, y yo vuelvo a la Ciudad de México ya como político profesional. Vine a ser diputado federal. Primero fui presidente estatal del PRD en Puebla, que fue cuando me volví un político profesional. Político profesional que dedica el total de su tiempo a la política. Claro. ¿Sí? A la política y tiene ya encargos públicos, bueno, encargos partidarios, ahí en este caso. Y me hice diputado en el año 2000 y a partir de entonces resido en la Ciudad de México, hermosa ciudad, hermosa. Bienvenida a la Ciudad de México, agradecido, aquí estoy. Senador, usted habla mucho del futuro y a mí me gustaría preguntarle rápidamente, en el futuro próximo, ¿cuáles son sus principales luchas? ¿Qué es lo que va usted a emprender? Bueno, yo soy senador y coordinador de los senadores del PRD. Empeño cada minuto de mi tiempo en ser buen senador y buen coordinador. Muy orgulloso de esa plantilla de mujeres y hombres senadores que coordino, un grupo complicado, un grupo unido, independientemente que sean del PRD, grupo unido, un grupo muy compacto y de alto nivel, y hacemos todo, y yo bajo mi coordinación
para lucir y para influir. Dedico, de verdad no presumo, todo el tiempo, soy obsesivo con ello. Siempre lo he sido. Y hoy soy un senador que cada minuto de su tiempo está ocupado. Senador, uno de los temas que también sé que está ahí, en esa mente que le está preocupando, es lo que está pasando con el bullying. Hace algunos días, hace algunas semanas estábamos hablando de uno de tantos casos, el de Héctor Alejandro, un chico de 12 años que jugando, dicen sus compañeros, finalmente lo mataron. ¿Cuál es la propuesta que tienen? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque vamos sumando casos, videos, muertes, enfermedades, por este tipo de jueguitos, por este tipo de acoso a los jóvenes. Mira, nosotros hemos presentado como grupo parlamentario, a través del senador Mario Delgado, una iniciativa de ley contra el bullying. Quienes la han detenido han opinado que el bullying no debe ser resuelto en una ley, sino debe ser una política pública, es decir, una acción del gobierno en materia educativa. Puede tener razón esa parte, pero las políticas públicas emergen de leyes. Entonces, debiera haber una ley y creo que va a ser algo que se instale como muy importante ahora que arranquemos el siguiente periodo ordinario de sesiones, y porque lo que representa el bullying es el triunfo de la cultura de la violencia. ¿Qué hacer con esos jóvenes Bullying, violentos? presiones de los grandotes hacia los chaparros, de los listos contra los que no demuestran eso, siempre ha existido. Siempre hubo nuestro grupo al que le pegaban en la cabeza cuando pasaba, al que le ponían el pie, al que le quitaban la torta, al que le ponían apodos, siempre hubo, ¿eh? Sí. Yo creo que ustedes jóvenes que son, pueden recordar cosas de esas también, ya muy recientemente. Los hechos de violencia que han provocado hasta la muerte en nuestro tiempo nunca se vieron. Hoy se ven porque es la sociedad, el ambiente social que rodea a la familia, que rodea a los niños, a los adolescentes que crecen en una cultura de la violencia que está triunfando. Por eso, una ley, una política pública, la atención de los programas educativos, pero de verdad meter a gente experta en este asunto. Muchas cosas hay que hacer y no regatearle nada al gobierno, a los encargados de la educación pública, de la Secretaría de Salud, todos los apoyos psicológicos para reponer una conducta desviada, pero es lo que nos preocupa a nosotros. ¿Y cómo se ve en el futuro? ¿Se ve dirigiendo al PRD? ¿Se ve en el gobierno de Puebla? Y la otra rápida, ¿hay enemigos en la política? Bueno, quienes en la política o quienes en la actividad empresarial llevan sus casos a ser enemigos, de verdad ya deformaron parte de su vida. Hay adversarios, pero yo no le deseo mal a ningún político o de mi partido, menos, o de otro partido. Son competidores. Bueno, la competencia que hay entre los medios de comunicación es terrible. Claro, en todos los ámbitos. Que no me digan, porque yo lo sé. Sí. Sí, y en todos los ámbitos. En la política sí hay deformaciones, pero no veo las que tengan que llevar a provocar el mal del otro. ¿Sí? A veces por desempeños, por acciones que tienen que ver con competencia, parece que estás provocando el mal del otro, no estás compitiendo. Yo no oriento mis acciones a provocar el mal de nadie. Entonces, no veo yo que hay, sí los hay, bueno, ha habido hasta muertes, si no se van a reír de mí, ¿sí? Pero yo no veo en este momento esa condición del político que provoca una adversidad al otro que llega a eso. Las muertes, los asesinatos de presidentes municipales, 74 en todo el país en un año, pueden ser muchas cosas, no necesariamente políticas. No necesariamente política. Entonces yo no tengo enemigos, no me siento que tenga enemigos. Sí competidores. ¿Dónde me veo? Para mí la política no es un destino manifiesto, no lo es, no la veo para siempre, es coyuntural. Hay que estar preparado para ser, para no ser y para dejar de ser. Claro. En la política hay que estar preparado hoy para estar, para no haber estado
¿sí? O para dejar de estar. Pero su Porque es la carta, gran frustración. Sí me gustaría ser gobernador de mi estado, sí me gustaría, no estoy haciendo nada en este momento para ello. Sí tengo un momento protagónico y muy importante en mi vida. Me sacan en muchos medios, pero entre ser político conocido y ser político con perfil de gobernante hay una gran diferencia. Les ha pasado a muchos, que se sienten conocidos y ya con eso se sienten candidatos. No, yo seré candidato si construyo, si desarrollo una estrategia para Puebla en el que se me vea como gobernante, que se me vea como gobernante, conocido y con confianza de ser posible gobernante y con organización. Entonces yo en su momento evaluaré si le entro o no le entro. Senador, muchísimas gracias por participar con nosotros en esta muchas gracias, senador. entrevista entre mujeres. Gracias, Pau. Pues sí, no se pierda la gente toda la entrevista. Sí, gracias, Jessica. No, un placer. Y sobre todo gracias a usted, senador. Y gracias a ustedes por estar con nosotros este sábado entre Mujeres de Entrevista. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.